Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Mire, el próximo 1 de enero iniciará el proceso de liberalización del mercado de combustibles aquí en nuestro país. Esto ha puesto a debate un posible aumento del precio por litro de gasolina, un factor de presión para la inflación, por si fuera poco, uno más para el año 2017 y también un nuevo reto para la política monetaria de todo el país. Para entender más este tema, platicamos con el licenciado Ramón Moreno. Él es profesor de Economía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, desde luego, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí lo que nos dijo. Hoy tenemos la oportunidad, el privilegio de platicar con el licenciado Román Moreno Soto. Él es profesor de Economía en la Facultad de Estudios Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos. Y pues nos acercamos a enero, entrará en vigor con la llegada del 2017 esta liberalización de los precios de la gasolina, de los combustibles, y es uno de los beneficios que se nos vendió como parte de la reforma energética, ¿cierto? Cierto. Uno de los puntos más importantes de la reforma energética fue plantear esta supuesta ruptura del monopolio de las gasolinas por parte de Pemex. Esto fue un discurso falso que generó el gobierno federal, porque en realidad Pemex no generaba un monopolio, porque Pemex no era una empresa, era más bien una entidad paraestatal. Entonces, como entidad paraestatal no tiene una finalidad de lucro. Entonces, como no tenía lucro y hacía una actividad que le ordenaba el artículo 28, no generaba ningún monopolio. Sin embargo, bueno, se manifestó este discurso de romper este supuesto monopolio y entonces con la reforma energética se planteó poder incorporar nuevos actores dentro de este mercado y lo complicado ahí es de que los escenarios no les dieron. Ellos eso lo visualizaban para el 2018. Entonces tuvieron que adelantarlo y va a ser a partir del 1 de enero del 2017 que vamos a tener la incorporación de esos nuevos actores. Entonces, bueno, eso fue negociado a partir de los aspectos que plantea la ley de ingresos para el siguiente año y bueno, pinta un panorama junto con otros elementos macroeconómicos complicado para la economía mexicana. Justamente esto, a partir del primer minuto de enero, ¿qué podemos esperar nosotros los ciudadanos? ¿Un alza desmedida de los combustibles o por el contrario, como se nos dijo, un descenso para que las propias empresas compitan y buscan atraernos como clientes? ¿Qué debemos esperar ya para este domingo 1 de enero? La expectativa es de que los primeros días del 2017 tengamos un incremento de cerca de, bueno, que los especialistas ubican entre el 8 y el 10%. ¿Por qué va a ocurrir esto? Bueno, este incremento se va a dar porque lo que va a ocurrir al liberalizar el precio de la gasolina es de que Pemex va a dejar de tener las bandas en cuanto al control y el subsidio al precio. Entonces, al dejarlo al juego de la oferta y la demanda, pues vamos a tener un incremento natural que se va a dar entre el 8 y el 10% en cuanto a los factores que inciden en el comportamiento de ese precio. Es decir, esto tiene que ver por el precio internacional del petróleo, que es el referente, tiene que ver con el tipo de cambio y tiene que ver también con que se le va a seguir asignando un impuesto a la importación de las gasolinas. Ahora, Román, también el hecho de que aparezcan estos nuevos jugadores, ya no todas las gasolineras serán de marca Pemex o llevarán el distintivo Pemex. La participación de estos actores, ¿cómo juega en la economía y también en la oferta para la ciudadanía? Bueno, eso va a ser un impacto, porque durante 80 años los consumidores mexicanos estamos acostumbrados a que la gasolina o las gasolineras fueran de Pemex. Entonces eso va a ser un impacto porque digamos que es la ruptura de lo último que quedaba del proyecto de la Revolución Mexicana en cuanto al mantenimiento del petróleo como área estratégica. Entonces, al incorporarse estos nuevos jugadores, lo que va a haber es justamente de que ellos, los que se incorporan, puedan importar gasolinas y entonces aparentemente con el discurso era de que se generara mayor competencia, pero pues esta competencia no va a ser como lo han planteado, en el sentido de que va a ser un mercado que se va a consolidar como un oligopolio. Es decir, va a haber solamente algunas cuantas y eso no va a permitir que se obtengan los beneficios que maneja el gobierno federal en cuanto a una disminución del precio de la gasolina. En ese sentido, el costo
de esta modificación, pues va a caer sobre el sector privado y sobre el sector público. En el sector privado, pues ya lo han anunciado algunas cámaras industriales, pues ellos van a incrementar el costo de sus bienes y servicios, y entonces eso va a tener un impacto directo sobre los consumidores finales. Con todos estos elementos que nos ha descrito, Román, que son, pues bueno, desde luego este aumento en los primeros días de los combustibles, la llegada de otros actores que seguramente también responderán más a realidades internacionales que a la nacional, y el cóctel que se está formulando con el resto de los elementos macroeconómicos y de la economía interna, ¿qué podemos esperar en el bolsillo del mexicano y también con la inflación? Por esto, lo que describía con el alza de los precios en otros productos y servicios. Eso es fundamental porque digamos que en tiempos anteriores pues el precio de la gasolina no tenía tanta incidencia porque lo controlaba el Estado. Entonces al liberar ese precio, lo que vamos a tener es, como algunos especialistas han denominado, el precio de la gasolina se va a convertir en un dolor de cabeza, sobre todo para el control de la inflación, en el sentido de que, por ejemplo, la gasolina tiene una incidencia de cerca de 70 puntos base, sobre todo sobre lo que tiene que ver con otro tipo de precios, de bienes y servicios. Entonces, lo que se prevé es de que este proceso pues sí va a generar una afectación sobre los hogares mexicanos. Se habla de que los sectores productivos van a ver incrementados sus costos, sobre todo de transporte, y van a ver incrementados también sus costos en cuanto a energéticos. Y bueno, se dice el tema de la gasolina, pero también eso tiene que ver con el tema de la electricidad. Entonces, en términos generales, más que una reforma energética, fue una contrarreforma que lo único que hizo fue generar un proceso en cuanto a que se comercializara y se mercantilizara un aspecto que en otros países que van al revés del nuestro, lo que han hecho es volver a plantearlos que el Estado, o sea, que los controle. La nacionalización. Las renacionalizaciones que como áreas estratégicas. Entonces, hay algo que es bien claro en economía. Hay áreas que es más factible que el Estado controle, y hay otras que es más factible que las controle el mercado. En el caso de los energéticos, por muchas experiencias a nivel América Latina y el mundo, se ha demostrado que es más viable que sea el Estado el que lleve a cabo el control de esas áreas. Román, muchísimas gracias por ayudarnos a entender estos temas a veces muy complejos. Te agradezco. Excelente noche. Continuamos con más. Estamos listos para hablar de deportes, por eso ya también está listo Ricardo Magallanes. Ricardo.